Muy buenos días. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra sesión. Hemos estado revisando los axiomas básicos del programa de Alcohólicos Anónimos. Los axiomas son los fundamentos ideológicos a partir de los cuales se desarrolla el programa. Hoy vamos a tratar el axioma que dice primero es lo primero. Como hemos estado estudiando, los axiomas son frases simples, son frases cortas que al practicarlas traen un fundamento muchísimo más amplio. En el trastorno por consumo de sustancias, en particular el alcohol, el tabaco y las drogas de abuso, en gran medida una de las dificultades que enfrentan los sujetos que viven con este trastorno es la toma de decisiones. Hemos estado estudiando a lo largo de este año que llevan estas charlas que el impacto que producen las drogas de abuso en el sistema nervioso central afecta las áreas encargadas para la toma de decisiones. La toma de decisiones en gran medida se requiere el funcionamiento adecuado de la corteza prefrontal, del lóbulo prefrontal, que es una de las áreas que se ven muchísimo más afectadas en este tipo de trastornos por consumo. Para darle una amplitud neuropsicológica a este axioma, podemos observar que plantea el libro de Viviendo Sobrios esta frase para explicar el axioma. Primero es lo primero significa que sobre todas las demás ocupaciones debemos recordar que no podemos consumir. No consumir es de vital importancia para nosotros. En cualquier parte, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Esto es muy revelador. El programa, ya con sus 60 años, contempló que para una recuperación adecuada es fundamental la abstinencia. En el libro original se cambiaron los corchetes consumir por beber, pero hoy lo podemos ampliar, porque sabemos que para el cerebro es lo mismo el alcohol que el tabaco y las drogas de abuso. Lo hemos revisado, el potencial de descarga de neurotransmisores implica que constantemente se esté condicionando a las neuronas a recibir descargas placenteras con estímulos químicos. El programa desde sus fundamentos establece la abstinencia como una meta primordial, como una meta a partir de la cual se puede fundamentar la rehabilitación, la sobriedad, la abstinencia. Y entonces, para un sujeto que tiene dificultades para la toma de decisiones por la afectación de la corteza prefrontal, atribuir que lo más importante es que se mantenga sobrio, es generarle un criterio a partir del cual puede empezar a generar toda una serie de decisiones que lo ayuden a priorizar. Si yo me mantengo sobrio, a partir de ahí puedo definir qué riesgos voy a tomar y qué otros riesgos en este momento de mi recuperación no son necesarios. Hemos revisado en pláticas anteriores que el craving es una sensación como una sed que aparece muchas veces de forma inconsciente
y que es muy importante que se tenga claro que existen estímulos que muchas veces no son percibidos por el usuario. Hemos platicado, por ejemplo, que en los usuarios de cocaína, el olor a billete o el olor a plástico quemado, en gran medida puede generar este deseo de consumo. Por eso a eso se le conoce craving por exposición. Me expongo a estímulos relacionados con la sustancia o me expongo a estímulos relacionados con el tipo de música que yo empleaba para consumir, el tipo de luz. Hay personas que consumen cristal que no toleran el olor o el definido olor a hotel, porque eso puede precipitar este deseo intenso de consumir. Entonces, este criterio fundamental de primero es lo primero, ¿y qué es lo primero? Es mantenerme sobrio, le da a las personas, le da a los sujetos que viven con estos trastornos la capacidad de prescindir de aquellos estímulos que pueden precipitar el consumo. Esto es fundamental. Si la abstinencia se instaura, si yo no consumo, si yo no bebo, si yo no fumo, a partir de mantenerme en abstinencia, puedo ir resolviendo, puedo ir reparando todas aquellas afecciones que generó el mismo. La literatura plantea que primero es mantenerse sobrios y que la sobriedad es lo más valioso que hay porque consumir representa la muerte. Así se escribió un poco más de 60 años. Oye, pero pues esto parece muy exagerado. Eh, mi droga de impacto, esto es algo muy común. Mi droga de impacto es la marihuana, no es el alcohol. ¿Qué tiene que ver que yo haya consumido cristal, que beba, que utilice marihuana? Vamos, creo que puedo fumar. La alteración en el funcionamiento neurológico lo hemos podido definir, establece las pautas de conducta y el ser humano frente al placer no escatima ningún recurso para alcanzarlo. Imagínense ustedes que estamos viviendo una de las peores sequías que hay, el agua empieza a escasear, se acaba el agua para beber en tu casa y te das cuenta que la casa del vecino sí tiene agua, que incluso se está bañando, que su alberca está rozagante. Seguramente tú y todos los que le rodean no van a escatimar de ninguna forma ningún recurso para hacerse del agua. Lo mismo siente alguien que ha estado acostumbrado a recibir placer instantáneo, amplio, parecido al beber agua con sed de sustancias. No se escatima ningún riesgo, no se escatima ninguna conclusión nefasta por el deseo de consumir. Es que el programa se escribió hace 60 años, es exagerado. Se puede controlar el consumo. Vamos a revisar si esto es cierto. Si consumir sustancias en México representa la muerte. Y a partir de esto vamos a revisar las estadísticas que
en 2023 reportó el CISBEA. Aquí podemos ver en esta gráfica cuáles del 100% de cadáveres que llegaron al servicio médico forense, el 34% estaba relacionado con el consumo de drogas. En este 66%, pues está aquellas personas que murieron a causa de enfermedades cardíacas, de hipertensión. Imagínense todas las causas de muerte. Una de cada tres muertes está asociada al consumo de alcohol, de tabaco y de otras drogas. Esto es devastador, porque la mortalidad relacionada con sustancias implica desde 15 años, llegando al pico en una edad de entre 25 y 29 años y disminuyendo a partir de los 40 años. Esto implica que el impacto que generan las drogas, el alcohol y el tabaco en la población mexicana afecta a personas en la edad productiva, a personas que están estudiando, a personas que si lo observamos hubiesen tenido muchas posibilidades para resolver este trastorno y que desgraciadamente murieron a consecuencia de la intoxicación y las complicaciones que produce el trastorno. ¿Cuáles son las drogas que están asociadas a un mayor porcentaje de muerte? En primer lugar, la droga legal, el alcohol. En segundo lugar, todos aquellos productos anfetamínicos. En tercer lugar, el cristal. En cuarto lugar, la marihuana. Aquí podemos observar que la marihuana sí mata. Es que es natural y tiene todos aquellos beneficios que nos ofrece la madre tierra. De ninguna manera. Aquí tenemos claramente un 7.9% de posibilidades de morir intoxicado por marihuana. La diferencia entre los opiáceos que están por emerger, el fentanilo, también es preocupante. Y podemos ver que ha sido desplazado el uso de cocaína por el de cristal, en muerte relacionada al consumo. Y esto es muy importante, porque lo habíamos estado hablando en las pláticas eh, que hacen referencia al horizonte adictológico. La marihuana, perdón, la cocaína en México actualmente está siendo desplazada por el consumo de cristal. Aquellos usuarios de cocaína en gran medida desconocen que están consumiendo cristal, porque la dosis está siendo alterada paulatinamente, porque producir cocaína implica sembrar hectáreas y hectáreas y hectáreas del arbusto de donde se extrae. Aproximadamente 2 hectáreas de sembradío de este arbusto nos da para generar 1 kilo de cocaína base. Cuando las metanfetaminas y las anfetaminas pueden ser producidas en la cocina de tu vecino y tú no darte cuenta. Son muchísimo más baratas, son más adictivas y generan un impacto en el fenómeno que conocemos como dependencia mayor que la cocaína. Y aquí entonces podemos ver con mucha preocupación que en el 2023 el opio
los derivados de los opiáceos, como lo va a ser el fentanilo, van a tener este mismo fenómeno. Aquellos que actualmente están ingresando con supuesto consumo de cristal, los antidopings están saliendo positivos a fentanilo. El consumo mata y lo podemos ver de una manera brutal en las estadísticas. Podemos observar el número de drogas relacionadas con las defunciones. Es que, doctor, no hay que ser exagerados, solamente abusa de la marihuana. Yo me preocuparía si aparte también tuviese dependencia al cigarro, al cristal, o incluso los mismos usuarios lo dicen. Yo solamente consumí poquito de una droga. Podemos darnos cuenta que no se necesita ser poliusuario para entrar en el riesgo de mortalidad asociado al consumo de sustancias. La mayor cantidad, tenemos que la mayor cantidad de personas en el 2023 que ingresaron al servicio médico forense, se les encontró solamente una droga en sangre. Esto es altamente relevante porque nos debe asegurar que frente a los problemas por trastorno al consumo de sustancias se debe tratar desde los primeros síntomas. ¿Cuáles son las causas? Traumatismos diversos, lesiones por arma de fuego, personas que perdieron la vida hasta desangrarse, insuficiencia respiratoria aguda, que aquí está muy filtrada. Una de las principales causas de insuficiencia respiratoria aguda actualmente está siendo reportada con el uso de vapeadores, seguida por el consumo de cristal inhalado y en tercer lugar por el consumo de cannabinoides a través de los vapeadores, de estos instrumentos de vapeo. Entonces nos estamos enfrentando al conflicto mortal de la droga en sí mismo y aparte al instrumento de administración. Esto lo vimos muy claro y lo vamos a volver a vivir en todas las drogas que son inyectadas. El fentanilo es una de las principales drogas inyectadas que se asocia a enfermedades de transmisión por vía parenteral, como hepatitis, como VIH y como toda una serie de enfermedades infecciosas que en este momento en otros sistemas de registro están incrementando y que someten a los individuos a una esperanza de vida con una baja calidad. ¿Qué quiere decir esto? La hepatitis no te va a matar de un día a otro, pero te va a hacer lo suficientemente infeliz para que mueras por sangrado de tubo digestivo, para que mueras vomitando sangre. Es que eso solamente le pasaba a los alcohólicos crónicos. Actualmente son pocos los que quedan, porque las drogas están siendo muchísimo más potentes y muchísimo más agresivas, que ya poco se ve todas aquellas alteraciones a largo plazo, como la cirrosis, los problemas cardíacos por consumo prolongado, los problemas que tenían las personas que consumían cocaína por abscesos en la base de cráneo, por destrucción del tabique nasal, infartos a largo plazo. Actualmente se observan en consumidores apenas de 6 meses. No podemos dejar de lado que las tres principales causas relacionadas con la muerte tienen que ver con hechos violentos. Y nosotros sabemos, porque lo hemos así revisado, que cuando se altera la función del sistema
nervioso en las áreas prefrontales, los sujetos se tornan con muy baja regulación de los impulsos y somos más proclives a actos irreflexivos y conductas violentas. Entre más potente sea una droga, como lo es el cristal, como lo es el fentanilo, no nos engañemos, como son los cannabinoides sintéticos, el sujeto tiene muchísimo más probabilidades de cometer un acto violento contra los demás o contra sí mismo. Hay estudios muy sólidos que establecen el consumo de cannabinoides con el intento y la consumación del acto suicida. Ya está relacionado por el alta potencia que tienen actualmente todos los productos derivados de los cannabinoides tipo Koch, que son los que se les llaman de gama media o de gama alta, que nada tiene que ver ya con la marihuana que crecía en los panteones de forma natural. Entonces, tenemos claro que la mortalidad asociada a situaciones violentas, traumáticas, es muy relacionada con el consumo de sustancias en un país con las situaciones de inseguridad que está viviendo el nuestro México. Y aquí lo tenemos ya distribuido por sustancias, donde, por ejemplo, con el alcohol tenemos un 10% de hemorragias, heridas relacionadas a riñas, por traumatismos diversos, por muerte por arma de fuego. Con todas las anfetaminas tenemos igual traumatismos diversos, lesiones por arma de fuego. De la misma manera, la tenemos en el 23% que les decía, insuficiencia respiratoria aguda. Fumar el cristal es altamente tóxico y lesivo para los pulmones. La segunda causa relacionada al cristal son otras condiciones médicas, perdón, lesiones por arma de fuego, que la tenemos aquí en el 20, todo el daño a la salud que provoca y los traumatismos diversos. Es que la marihuana es natural y la marihuana no hace daño. Pues la marihuana no te hace daño el arma de fuego que te va a matar cuando estés intoxicado por marihuana, ya sea de tu compita con el que estés fumando o que tú mismo la pongas en tu cabeza. Esto es una realidad. Los traumatismos diversos están relacionados y actualmente se tienen reportes que la segunda causa de accidentes automovilísticos es conducir bajo los efectos de la marihuana. En México, en primer lugar, claramente están todos aquellos accidentes que se provoca por conducir ebrio, bajo la influencia de alcohol. Actualmente ya se tiene muy claro que la segunda es la marihuana. Esta droga que tiene un muy, muy bajo perfil en el ideario de los riesgos. Todos los derivados del opio y de la morfina tenemos ya el 49% asociado a una insuficiencia respiratoria aguda, que es en estas pruebas que hacen todas aquellas personas que se dedican a la delincuencia organizada. El dealer, ese que crees que es tu mejor amigo, ese que crees que sí te entiende, te está migrando sin que tú sepas del consumo de cristal. En tu dosis de cristal está introduciendo cantidades de fentanilo que tú desconoces y que él desconoce el efecto que va a tener en ti. Pero como México es el laboratorio de experimentación, pues van calculando la dosis. Ay, se me pasó la mano, se murieron 10. Bájale. Y le van bajando, le van bajando. Y aparte recuerden, de la droga pura a la que tú terminas consumiendo, todavía llevó cortes que le hicieron en la sala junto al perro, en situaciones que tú no conoces, en situaciones donde terminas inyectándola, terminas fumándotela.
Y esto implica riesgos ciegos que al final del día se reportan solamente en el servicio médico forense. Tenemos un brutal 49%. Y si observan, en todas estas estadísticas, el gran ausente es el cigarro. Habríamos de revisar aquellas estadísticas relacionadas a enfermedades cardiocerebrovasculares. Y en este punto sigue siendo muy conflictivo. Si alguien que está en tratamiento de rehabilitación no deja de fumar, el cerebro no logra regular la liberación de dopamina. El cerebro sigue estimulándose. Imagínense que el cerebro, y lo hemos explicado varias veces, es como una casa en cuya instalación eléctrica hay cortocircuitos. Podemos trabajar, si se corta todo el voltaje de la casa, es seguro trabajar ahí, pero no podemos estarle subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, porque al final del día, todo aquello que se plantee trabajar va a ser erróneo. No voy a saber si fue a consecuencia de que me subieron el switch y entonces, pum, ya se fundió. Ya se fundió la casa de junto. Y no sé si fue por mí, si tuvo relación, si el foco. No, vamos, no se puede. Lo mismo sucede cuando un usuario que está en rehabilitación continúa fumando. Ay, es que ya nada más fuma 3 cigarros al día. Pues negocialo con su cerebro, no lo negocies conmigo. El cerebro es el que está constantemente liberando la dopamina y que no permita que los medicamentos, que todo lo que se está haciendo se autorregule. En estas estadísticas, el gran ausente es el tabaco, pero desgraciadamente es el siempre presente en los tratamientos de rehabilitación. Distribución por delitos en adolescentes relacionados al consumo de drogas son todos aquellos que tienen que ver con delitos sexuales, robo, asalto, delitos contra la salud, feminicidio. Nuevamente tenemos una gran tendencia a todos aquellos delitos con un carácter altamente violento. Pero vamos, es que yo nunca asalté a nadie. Yo nunca me puse en esa situación. Hay un fenómeno terrible que se le conoce como chemsex. Son dos sujetos que se ponen de acuerdo para consumir mientras tienen regularmente estimulantes, regularmente nitritos, mientras tienen relaciones sexuales para incrementar el placer, para incrementar la excitación. Sin embargo, tenemos que recordar que estructuralmente el sistema límbico tiene una íntima relación con la amígdala. La amígdala es una pequeña área del cerebro que regula la agresividad, la violencia que está dentro de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de desplegar violencia frente a estímulos que tienen relación con nuestra educación, con el ambiente, con toda una serie de elementos que son altamente complejos. Sin embargo, si estás alterando continuamente esta región, tarde o temprano vas a quedar expuesto a una situación donde te pueden violentar o a una situación donde puedes violentar a alguien.
y las estadísticas en México son abrumadoras. Y esto siempre ha sido utilizado para incrementar el estigma y criminalizar a aquellos usuarios de sustancias psicoactivas. Todos los que consumen drogas son unos criminales. Y a partir de ahí las políticas de persecución han dominado todas aquellas políticas relacionadas con la salud pública. Y es justamente por el impacto de las sustancias sobre el cerebro. Entonces, tenemos claro que primero es lo primero, sigue vigente. Este axioma sigue vigente. Primero es lo primero. Primero es no consumir, porque consumir representa la muerte. Este axioma nos da la posibilidad de empezar a construir prioridades, de plantear límites a la acción, a la conducta que ha precipitado buscar constantemente la sustancia. Si lo importante para mi cerebro era drogarme, necesitamos reeducar al cerebro para comprender que lo primero es no consumir. Familiares, sus personas amadas que están en los centros de rehabilitación, son aquellos que se tienen que hacer cargo de mantenerse sobrios, de mantenerse en abstinencia. Ellos deben de comprender que a partir del cigarro, terminando con las distintas drogas de abuso, se pone en riesgo crítico su abstinencia. Si no logran tener esta conciencia, sus esfuerzos poco pueden hacer. Poco pueden hacer. Y es ahí donde se empieza a desgastar el vínculo entre la familia. Pero también para ustedes es muy importante darse cuenta que esta es una situación que no cruza por la voluntad, que no cruza por la conciencia, que son actos, reflejos que los provoca la droga en sí mismo. Lo que puede controlar alguien que vive con una dependencia a sustancias es el momento desde donde surge el deseo de consumir hasta donde se empieza a preparar el impulso. Son esos 5 minutos que tienes para que tu cerebro no se prepare a actuar sin tu consentimiento. Esa ventana de 5 minutos es por la cual has pasado meses en rehabilitación. Para que tengas esos 5 minutos en todo un sistema que está activado para competir con otros seres humanos para conseguir agua. Ese sistema límbico del que tanto hemos hablado es el que te prepara para seguir adelante cuando estás cansado y tienes que terminar tu jornada laboral. Ese sistema límbico es el que le ha permitido al hombre sobrevivir frente a una fuerza brutal como es el de la naturaleza. Es un sistema de muy alta potencia, es un sistema neurológico diseñado para que sobrevivas, para que sigas vivo, al cual engañaste haciéndole creer que para ti la cocaína, el alcohol, el tabaco es tan valioso como el oxígeno, como el agua, como comer. Es que he estado 8 meses aquí, 8 meses te preparan para esos 5 minutos en los que puedes resistirte.
y familiares. Es muy importante que no caigamos en el estigma, porque en esos 5 minutos, alguien que vive con este trastorno tiene que tener la aproximación para decirles, papá, tengo ganas de consumir, mamá, tengo deseos de fumar marihuana, y entender que el verdadero esfuerzo está en esos 5 minutos, no en la consecuencia de ya no la sabemos. Vivir como un castigo el internamiento es un error. Es lo que hace más difícil los tratamientos de rehabilitación. Familiares, por favor, entiendan. Nosotros no les vamos a educar a sus familiares. Nosotros no les vamos a educar a sus hijos. Yo no te voy a educar a tu esposo. Yo lo voy a preparar a partir de medicamentos, psicoterapia, programas, para que cuando se enfrente a esos 5 minutos tenga posibilidades, tenga recursos. Porque cuando se activa el sistema, es un sistema de combate. No es cualquier sistema nervioso, es un sistema que los luchadores, que los deportistas, que los soldados, que los médicos tienen activado para responder a situaciones de alto estrés, pero que está engañado por las drogas. Si no comprendemos que esos 5 minutos, lo primero que tiene que surgir es, primero lo primero, tengo ganas de consumir, primero lo primero, es mi sobriedad. Para mantener mi sobriedad, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Mamá, tengo ganas de consumir. Ok, hijo, a ver, ven acá, ven con toda la confianza. Vamos a llamarle a tu consejero, vamos a hablarle al psiquiatra para ver si te puede ajustar el tratamiento. ¿Tienes sed? Vamos, no has tomado agua, voy a hidratarte. ¿Tienes hambre? Tienes que comer. Ya pasó, ya pasó. Ok, vamos a tomar las medidas para prevenir esos momentos. ¿Se va a curar, doctor? No. Desgraciadamente, el engaño que provocan las drogas hace, como lo hemos revisado, que hasta el último día de tu vida tengas deseos de consumir. Llevaste a tu cerebro a un punto donde siempre se va a preguntar, a ver, cerebro, te va a decir, ¿qué prefieres? Levantarte temprano todos los días en la mañana, ir a trabajar, aventarte toda una jornada laboral, llegar, esforzarte. Pues como va la vida para todos. ¿Qué prefieres? ¿Sentir el placer después de años de trabajo? ¿O ir por unas piedras y gozarla como si te hubieras ganado el premio Nobel? Como si todos te estuvieran aplaudiendo. ¿Qué prefieres? ¿Pasarla sobrio o pasarla ebrio? Mira, hace sol, unas chelitas. ¿Estás enojadito? ¿Te sientes frustradito? Ármate unas líneas. Aviéntate un churrito. ¿Para qué te levantas? ¿Para qué lo vuelves a intentar? ¿Para qué maduras? No, no. Un LSD, ya vamos a alucinar. ¿Para qué aprendes a hacerte cargo de tus emociones? No, vamos a echar mota y vamos a creer que estamos conectados emocionalmente con el universo. Eso, esa es la consecuencia. Eso es lo que se rompió en tu cerebro. Eso se rompió y nunca más se puede volver a unir, porque son circuitos metabólicos de respuesta en un sistema que te ayuda a sobrevivir, que te ayuda a que no se te olvide comer, que te ayuda a que no se te olvide tomar agua. Este sistema te ayuda a que cuando te machuques un dedo, no dejes la mano ahí, la puedas quitar, que huyas del sufrimiento, que huyas del dolor. Y es ahí cuando el cerebro está engañado y durante la desintoxicación vas a sufrir.
Y entonces vas a hacer todo y decir, el cerebro te engaña y te dice, me estoy muriendo. Sácame de aquí, mamita, mamita, te juro que no lo voy a volver a hacer. Porque alteraste esa parte evolucionada que sirve y que nos ha mantenido aquí. Eso es lo que pasa y eso es lo que tenemos que entender, que dentro de alguien que vive con un trastorno por dependencia, alcohol, tabaco y otras drogas, no se imagina jamás estar sin consumir y tiene que tenerlo claro. Yo no me imagino una vida sin consumir y ese es mi verdadero problema, que a pesar de las consecuencias, a pesar de las estadísticas, a pesar de que sé que esto me va a llevar a la muerte directa o indirecta y que a mí sí me va a pasar, esos 5 minutos que voy a tener de abstinencia, ahí se juega mi vida. Ahí me juego la relación con mis hijos, ahí me juego la relación de pareja, ahí me juego mi economía, ahí me estoy jugando mi salud. Mi cerebro me va a decir, no hombre, no pasa nada. A ti no te va a pasar, tú eres aquel. Porque el cerebro lo acostumbraste a que te engañara. Familiares, compréndanlo. Porque es una lucha lo suficientemente crítica para que aparte ustedes se lo tomen personal. Para que aparte ustedes crean que es en su contra. Para que aparte ustedes crean que es un vicio, que lo podría dejar si quisiera, que le hace falta voluntad. Si van a entrar en este equipo es para que tengan claro que ese periodo, esa ventana de 5 minutos, es por el que estuvo 8 o 9 meses internado. Es ese periodo donde lo dicen los usuarios, me desconecté, doctor, me desconecté. No pensé en las consecuencias. Cuando estás en ese periodo, no se piensa en nada. Por eso son los axiomas. Los axiomas son simples para que se puedan repetir de una forma sencilla en ese momento. Primero es lo primero, primero es lo primero, primero es lo primero, primero es no consumir, primero no es consumir. No puedo consumir, para eso es el axioma. El axioma entra chiquito en ese periodo pequeño de tiempo que tenemos para que algo haga sentido y te salgas rápido de ese momento de riesgo. Porque una vez que se activa la compulsión, ya no vas a pensar en nada. Cuando la sustancia toca nuevamente las neuronas, imagínenlo, familiares, es, ustedes tienen una sed terrible, brutal, que les digan, bueno, mira, aquí tengo un litro de agua helada, fría, así con sus hielitos, pero nada más te voy a dar 2 gotitas, porque nos tiene que alcanzar para toda la colonia. Entonces, a ver, abre tu boquita que nada, te voy a dar 2 gotitas. Eso es imposible. La vas a arrancar y te la vas a tomar. Con 2 gotitas, pues no sirve para nada, solamente sirve para que tú sientas aquello que sería vivir sin sed. Así actúa el craving, o sea, disuadiéndote. Te estás bien frustrado, estás bien cansado, no has comido, nadie confía en ti, eres un perdedor. Nada más dale 2 piedritas, aparte dicen así, 2 piedritas, 2 líneas, liniecitas. La marihuanita, ¿no? No es solamente de 2. Estás tan sediento, tu cerebro está tan sediento, que si lo aproximas a la fuente del placer, lo va a arrebatar, lo va a arrebatar. Y cuando se activa la compulsión, es lo que dices, me quedé pegado. Llegué tratando de nada más tomarme una
copita y terminé tomándome 2 litros. Y todo esto tiene que ver con el relevo del núcleo accumbens. El núcleo accumbens es la parte intermedia entre el sistema límbico, como les he mencionado. Los seres humanos sentimos con la parte más animal y más primitiva del cerebro y pensamos con la parte más evolucionada, que es la corteza prefrontal. Entre el pensamiento y las emociones tiene que haber un centro de relevo y este centro es el núcleo accumbens. Aquí dos áreas muy importantes del sistema dopaminérgico, dos circuitos muy importantes que es el mesolímbico, meso de mitad, límbico de sistema límbico y el mesocortical, que es llevarle el placer a pensar y llevarle el placer a sentir, llevarle el displacer a pensar y llevarle el displacer a sentir, que son las dos velocidades del ser humano que son necesarias para entender la realidad. En el mundo no todo va a ser placentero, ya acéptalo, tú te tienes que adaptar a la realidad jamás se va a adaptar a ti. Eso es un pensamiento. La emoción es, ella siempre te va a amar, te va a estar esperando a que salgas. El amor es incondicional, eterno. Emociones sin razón alguna. El área más importante es el núcleo accumbens, porque es el área donde todos los seres humanos podemos concentrar las emociones y ponerle pensamientos. Yo estoy sintiendo unas ganas impresionantes de abofetear a mi patrón. El cerebro dice, oye, no, 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 espérate. Bueno, pues sí, pero pues tenemos que trabajar. Pues, hay consecuencias legales. O sea, no, 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 espérate, espérate. El cerebro dice, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar. El cuerpo dice, ¿sabes qué onda? Párate porque pues tengo hambre, ya no aguanto. Ya, necesitamos comer. Es más, tengo ganas de orinar hace 3 horas. Párate porque tenemos que ir a orinar. Y entonces el núcleo accumbens dice, eh, cierra el archivo, vamos a orinar. ¿Ok? Espera que llegue tu compañero, vamos a comer. Es el mediador entre el pensamiento y la emoción. El núcleo accumbens es el mediador. Desgraciadamente, el tabaco, el alcohol y todas las drogas de abuso secuestran al núcleo accumbens, lo enajenan y entonces pueden generar a alguien que vive con trastorno por consumo de sustancias, tiene grandes ideas, sobre todo aquellas personas que consumen cannabinoides, tienen unas grandiosas ideas de por qué consumir cannabinoides es lo top de lo top de lo top. Y es que abre mis sentidos y soy más creativo y entonces, grandes pensamientos, grandes pensadores, grandes ideas. O de repente surge la emoción. Es que mi papá nunca me quiso, es que mi mamá. Entonces, son presa de la emoción que al final terminara justificando el consumo. Que dices, no, bueno, si yo hubiera tenido tu vida, pues también me drogaría. Pero ¿cuál es la interpretación correcta? ¿Pura emoción, puros recuerdos traumáticos, pura angustia o puro pensamiento, puro tienes que, debes de? El núcleo accumbens para eso sirve, para empezar a mediar, para generar prioridades, para decir, a ver, cómo van pulmones, cómo está el contenido de agua, vamos, tenemos que dormir, ya van 3 días.
Cuando el núcleo accumbens le dice a las emociones, vamos a drogarnos. Cuando el núcleo accumbens le dice al cerebro, vamos a drogarnos. El núcleo accumbens, vamos a beber emociones. Saquen todos los recuerdos traumáticos. A ver, cerebro, saca que ya te esforzaste demasiado, que te lo mereces, que tú eres aquel. El área más importante de tu cerebro está secuestrada. Los rehenes, las drogas tomaron como rehén un área estratégica, creo que le llaman los que se dedican a la seguridad, las áreas estratégicas, los puertos, comunicaciones. El área estratégica del cerebro es el núcleo accumbens y está secuestrado por las sustancias. Familiares, esto, rehabilitarlo, implica un reentrenamiento. Muchas veces requiere tratamientos farmacológicos. Recuperar esta área estratégica requiere estar yendo a tus juntas diariamente, porque te estás reentrenando para que no pese. A ver, la prioridad es hacer o sentir. No, pues ahora sí tengo que sentir, pero pues también tengo que pensar. Tienes que reentrenarlo. Pero suponiendo, llevas 6 meses, 2 años, 3 años, 15 años de rehabilitación y te vuelve a tocar una gotita de alcohol, el núcleo accumbens te va a decir, ah, caray, ya me estuviste engañando de nuevo, me dijiste que trabajar en algún momento me ibas a hacer sentir placer y muy placentero no me siento. Ve lo que me genera el cristal, no, sácate de aquí. Y entonces todo el aprendizaje se vuelve a perder. Por eso el axioma dice, primero lo primero. Primero es no consumir. Si no consumes, al paso del tiempo vas a poderlo reentrenar, pero no hay cura. Hasta el día de hoy no hay cura, porque son registros moleculares. Son moléculas las que tienen entrenado el núcleo accumbens de formas tan críticas donde a veces, como les comentaba hace un momento, imagínense el condicionamiento donde vamos a comprar cristal, tenemos relaciones sexuales, me vas a meter una madriza brutal, pero siento placer porque cuando me acabes de golpear, sé que vamos a volver a consumir drogas. ¿Qué nivel de engaño debe de tener el núcleo accumbens para terminar creyendo que independientemente de todo lo que has sufrido, los culpables son tus papás porque te internaron? 9 de 10 usuarios dicen, no, bueno, pues llevaba 10 días consumiendo, ya estaba todo psicótico, pero hubieran hablado conmigo. Si hubieran hablado conmigo, yo hubiera entendido, hubiéramos llegado a una negociación. Oye, pero ya golpeaste al abuelo, mataste al perico. Ah, no, no, no. Pero pues hubieran hablado conmigo. Es ahí donde tenemos que tener claro cómo funcionan estos trastornos, cuál es el área alterada y por qué son padecimientos incurables, son registros moleculares. O sea, no se ve ni siquiera a simple vista. Es intercambio molecular, neuronal, neurológico. Este sistema te maneja audio, video, sensaciones, regulación. Imagínense lo complejo que es. Introduciste nuevos códigos
cambió por completo. Hasta el día de hoy no existe forma de revertirlo. A lo más que ha llegado la ciencia, los psicólogos, grupos, estudios, es a generarle 5 minutos, 10 minutos, desde donde aparece la sed brutal hasta la consumación de la conducta. Esa es la ventana que te prepara. Y el programa es donde te dice el axioma, recuerda el axioma, recuerda el axioma. Primero es lo primero, primero es lo primero. Y lo que les comentaba al principio, hay una activación cruzada. Mi problema es con el cristal. La marihuana y el alcohol no son mis drogas de impacto. En el núcleo accumbens, todo, todo, todo se traduce a dopamina. Es como cuando comes. Cuando comes, la digestión separa carbohidratos, proteínas y grasas. No hay otra cosa que se absorba. Es que comí una carne. Pues la carne más cara se va a traducir en carbohidratos, grasas y proteínas. La droga que consumas se va a transformar en dopamina. Tu cerebro no sabe de tus grandes ideas y de tus drogas de impacto. El cigarro estimula el núcleo accumbens y produce dopamina. Por eso fumas hasta quemarte la boca y no te das cuenta. Es que me rehabilité el consumo del cristal, pero me meto unas borracheras. El sistema nervioso central continúa. Por eso pudimos ver en las estadísticas de muerte que hay una droga en sangre, detectan una droga en sangre, porque esa droga en sangre se transformó en cargas variables de dopamina que terminaron alterando el funcionamiento y provocando conductas impulsivas e irreflexivas. Todo tiene un trasfondo. He ahí el trasfondo. Es que los de la dirección les dan los cigarros. Pero si algo tenemos claro, familiares, es que no se los regalan. Si ustedes dicen no cigarros, no hay cigarros. Créanme, ningún centro va a poner de su bolsa para seguirle dando de fumar a los usuarios. No los paguen. Es lo mismo enfrentar la abstinencia. Va a sufrir lo mismo su familiar si la enfrenta desde un principio toda a si está generando paulatinamente descargas. Les voy a poner otro ejemplo. Imagínense que tienen que dar un salto, que tienen frente a ustedes una alberca helada, helada, el agua más fría que ustedes puedan imaginarse. Hay dos formas de entrar a esa alberca. De un salto y que el cerebro se adapte, que el cuerpo se adapte, o poco a poco y morir 1000 veces. De las dos formas vamos a enfrentar un riesgo. Pero por un lado, se les plantea, vamos a intoxicarlo, a desintoxicarlo de una vez por todas. Ay, no, pobrecito. No, no es que no le podemos quitar todo, nada, es que siga fumando. Y cuando se les dice, oiga, es que no hemos avanzado, su familiar se tiene que estar aquí un mes más. Ah, no. Ah, ustedes nada más ven por el negocio. Es que ustedes nada más ven por el interés. Familiares, si entendemos cómo funciona esto, usuarios, si entienden a lo que se están enfrentando, todos vamos a manejar un frente único hacia lo que no, hacia el trastorno. La desintoxicación es la primera fase y tiene que ser completa. Si no hay que seguir batallando. Entonces ya nunca voy a poder consumir nada que altere mis concentraciones de dopamina. Pues no, te vas a estar arriesgando a ello.
No puedes, no puedes no tener dopamina en tu cerebro. Las personas que no tienen dopamina en el cerebro empiezan a tener alteraciones motoras como la enfermedad de Parkinson, esquizofrenia. La dopamina es muy importante para la vida. El conflicto es con los placeres que eliges y con aquellos placeres que tienen que ver con sustancias, alcohol, tabaco y drogas. Y esto es lo que les explicaba, el área más evolucionada que ya hemos estudiado establece todas aquellas funciones intelectuales. Reconectarla implica que el lenguaje, que los procesos de atención, que las funciones ejecutivas, cómo percibes tu realidad interna, cómo percibes tu realidad externa, qué es lo que recuerdas, por qué siempre recuerdo los momentos más dolorosos de mi vida, porque alteraste tu área de memoria. No te estoy descalificando, no quiere decir que no hayan pasado, pero ¿por qué tu cerebro los predomina? ¿Por qué parece que todos los usuarios de sustancias tienen TDA? ¿Por qué cuando entro no me puedo expresar en la tribuna? Me cuesta mucho trabajo leer, concentrarme. Los ponen a barrer, a trapear y pues vamos, no dan una. Porque todas estas funciones superiores se tienen que reconectar. Y si se dan cuenta, todas estas funciones son aquellas que nos permiten adaptarnos a la vida donde todos decidimos vivir, donde pues que hay que atender porque pues, si no te atropella un micro, pues, tienes que recordar tus clases, tu oficio, tienes que ejecutar cosas, utilizar una computadora, abrocharte los zapatos, manejar un automóvil, tienes que ver lo que todos los demás no ven, más bien, tienes que ver lo que los demás no ven, perdón, va de nuevo, ver lo que los demás ven y escuchar lo que los demás escuchan. Si tú estás escuchando algo que los demás no escuchan, tienes problemas sensoperceptuales. No, pues es que yo escucho como los fantasmas, los hombres sombra, los veo en la noche. Tienes alteraciones sensoperceptuales. Créeme, no estás teniendo una experiencia espiritual. Te estás psicotizando o estás convulsionando. Todo esto es fundamental para sobrevivir. Los seres humanos requerimos de la memoria para no cometer dos veces el mismo error, para aprender de nuestra experiencia, para podernos comunicar, para tener jugar fútbol, pintar un cuadro, construir un edificio. La pérdida de estas va dejando al individuo aislado, solo. Y tenemos que tener claro que sin sobriedad no hay dignidad. Y nada, nada debe de estar sobre tu dignidad. Y si el consumir alcohol, tabaco o drogas te ha hecho estar en lugares solitarios, sombríos, si en este momento te sientes indigno, así como te sientes, debes de elegir prepararte para esa ventana de 5 minutos, 3 minutos. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo? De repente estar en el Oxxo y sentir hacia el jalón o oler que alguien está quemando un tapete. ¡Ay, qué antojo de una chela! ¿Sabes a lo que me refiero? Esos 5 minutos de pedir ayuda son los que sostienen tu dignidad. Dignidad es vivir tranquilo, libre, apto. Nadie te está prometiendo un jardín de rosas, nadie te está diciendo que es fácil. Nadie.
Sin embargo, el consumo es la muerte. Y hoy lo pudimos revisar. Vamos a dejar un espacio para las preguntas. Tengan claro que esta conferencia está siendo grabada para subirla al canal de YouTube, así que pueden enviar sus preguntas por el chat. Si no tienen conflicto en aparecer en redes sociales, pueden prender su cámara y doy paso a aclararles cualquier duda. Adelante, Daniel, ¿vas a comentar o preguntar algo? No, gracias, buenas tardes. No hay preguntas en el chat por ahora. Ok. Si no hay alguien que quiera preguntar, ok, les agradezco a todos su asistencia. Los espero el próximo mes. Hasta luego. Gracias. Gracias.